Hola, bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a ver el método pull. Si os acordáis, el pull o just in time es el principio verdaderamente genuino del Lean. Es su gran aportación a la humanidad. Vamos con el índice. En este vídeo tenemos un poco más de contenido. Vamos a empezar distinguiendo el método pull del push. Luego veremos un ejemplo en procesos continuos. Seguidamente hablaremos de la cadencia o ritmo de producción y terminaremos con un par de ejercicios. Venga, pues empezamos. El método push significa que cada máquina produce a su máxima capacidad. Normalmente, los primeros procesos de producción suelen tener más capacidad que los últimos. Entonces, si cada máquina funciona a tope independientemente del resto, da igual que estemos en una línea, esta se nos va a empezar a desbordar justo delante de la máquina más lenta, en este caso, el taladro. Es inútil que el torno pueda ir 3 veces más rápido, porque la máquina que marca el ritmo, es decir, el cuello de botella, no puede alcanzar esa velocidad. Si el cuello de botella produce una pieza cada 90 segundos, el output de la línea serán 90 segundos. Y si las máquinas precedentes son más rápidas, lo único que conseguiremos será stock intermedio. Os recomiendo que leáis La Meta, de Eliyahu Goldratt, que explica exhaustivamente estos conceptos de forma muy divulgativa. Es un libro de los años 80, un verdadero clásico y además no exento de conflictos matrimoniales. Si vamos al pool y cada máquina produce cuando se lo pide la máquina posterior, el output seguirá siendo de 90 segundos, pero sin stock intermedio y la línea funcionando como un conjunto. Y también se consigue reducir la superficie ocupada. Implicaciones del método pool. Si llegamos al final de la cadena logística, nos encontraremos con el cliente, el cual va a querer cada vez más lotes más pequeños y con una mayor frecuencia de entregas. El pool implica ser capaces de fabricar de este modo. También implica ser capaces de producir al ritmo de la demanda. Y finalmente, y esto ya es más específico del proceso productivo, tiene que permitir un sincronismo entre las máquinas, de tal forma que, si se produce un paro aguas abajo, las máquinas precedentes también puedan parar. ¿Ok? Muy bien, veamos esta disyuntiva push-pull en un sector concreto. Pongamos por caso líneas automáticas de alimentación. En este sector nos encontraremos con algunas líneas que están obligadas a funcionar push, porque las máquinas de cabecera deben trabajar en continuo. En el caso de un horno, si lo parara, saldrían unidades crudas y luego quemadas al volver a arrancar. Una merma que no nos podemos permitir. Aquí lo que hay que asegurar es que las máquinas aguas abajo tengan capacidad suficiente para absorber esta producción push. Ahora bien, ¿qué creéis que sucede si se produce una avería en el envasado de galletas? Pues como que el horno sigue a su ritmo, por las cintas transportadoras a envasados siguen llegando galletas y no hay forma de pararlas. ¿Cómo se resuelve el problema? Pues con un ejército de operarios sacando galletas de la línea. Yo esto lo he visto en más de una ocasión, y es así por el funcionamiento push de la línea. Tendríamos pues que intentar ir hacia el método pull, pensando si es posible parar la elaboración cuando se produce un paro en envasado. Es decir, que sea posible ese sincronismo entre las máquinas. Así es, por ejemplo, cómo funcionan las embotelladoras. Si se produce un paro en el paletizador, se para toda la línea, porque en este caso la llenadora no presenta ninguna restricción. ¿Sí? Una solución push para minimizar el problema de las galletas es disponer de buffers en línea, para tener algo de margen en la resolución del problema aguas abajo. Otra opción es duplicar máquinas, pero evidentemente todo esto son soluciones no lean. La solución lean sería ir a la causa raíz del problema y minimizar los paros en envasado. Esto es muy fácil de decir, pero es casi inevitable que se produzcan pequeñas incidencias, por lo que un buffer bien dimensionado nos puede venir bien. Fijaos que estamos proponiendo una solución anti-lean para mejorar la eficiencia. O sea que no apto para puristas. ¿Qué sucede si no tengo los procesos integrados y no hay flujo? Bueno, pues pese a tener procesos desconectados, el pool se puede conseguir con un almacén intermedio dimensionado y un funcionamiento Kanban, que veremos más adelante. Es decir, el flujo no es un requisito imprescindible para el pool. Y para los más meticulosos, aquí estamos viendo una diferencia entre el just-in-time y el pool. Este almacén Kanban trabaja pool, pero no just-in-time, porque hay stock. ¿Se entiende? Son matices sutiles, pero es para que se entiendan bien los conceptos. Venga, volvamos a nuestra línea pool. La pregunta que os hago es,
¿Cuál es el siguiente paso en la mejora de procesos? Ya tenemos la línea en flujo, funcionando pool. ¿Qué hacemos? Como siempre, pensadlo, 5 segundos y volvemos. Pues hay que atacar el cuello de botella de la línea. Leeros la meta. Por cierto, ¿cuál es la meta de una empresa? Leeros el libro. La cuestión es que toda acción de mejora se deberá concentrar en el cuello de botella para reducir el ciclo de la máquina, incrementar su capacidad o su eficiencia. Y ya que estamos, otra pregunta. ¿Cuál debe ser en realidad el tiempo de ciclo de la línea? ¿La línea tiene que fabricar al ritmo del cuello de botella? 5 segundos. Pues si seguimos los preceptos del pool, no deberíamos fabricar al ritmo del cuello de botella, sino al ritmo de la demanda. Y este tiempo de ciclo de la demanda es lo que se conoce como takt time. Esta cadencia es la que nos servirá para dimensionar toda la organización: máquinas, personas, instalaciones, etc. En nuestro ejemplo, si el tiempo de ciclo de la demanda fueran 60 segundos, o soy capaz de mejorar la máquina o forzosamente necesitaría 2 taladros. Veamos la fórmula. Creo que en todo el curso hay 2 fórmulas, o sea que no os preocupéis si andáis flojos de matemáticas. Aquí con las 4 reglas es suficiente. El takt time es el tiempo de trabajo disponible dividido por la demanda y multiplicado por la eficiencia de la línea. Esto me da una frecuencia que se expresa en segundos pieza. Como vemos en el último de los puntos, es básico disponer de una buena previsión de la demanda, que es el input externo. Con las variables del numerador, que son internas, podemos jugar. Por ejemplo, antes hemos dicho que necesitaríamos 2 taladros, pero otra opción sería trabajar más turnos o incrementar la eficiencia para incrementar el takt time. Bien, pues con esta fórmula sencillita que hemos aprendido, vamos a hacer un primer ejercicio. Aquí tenéis los datos, os dejo también un recordatorio de la fórmula. Cortamos unos segundos y volvemos con el resultado. Bien, pues 73,5 segundos. Fácil, ¿no? Aquí lo único es vigilar con los factores de conversión. En este caso partimos de días año y por lo tanto tenemos que compararlos con la demanda anual y luego expresar el resultado en segundos. ¿Y cómo interpretamos este valor? ¿Qué significan estos 73,5 segundos? Pues recordad que se trata de una frecuencia que se corresponde con la cadencia de la demanda. Esto nos vendría a decir que la suma de nuestros clientes consume una pieza cada 73,5 segundos, cadencia a la cual yo tengo que adaptar mi ritmo de producción. Y es la inversa de la velocidad. Si lo expresamos en piezas hora, nos daría aproximadamente 49. Esto que acabo de decir no es del todo correcto. Es para ver si estáis atentos. Esto de que el cliente consume una pieza cada 73,5 segundos sería así suponiendo que ellos también produjeran o compraran 250 días al año, 2 turnos al día, 7 horas al turno y con una misma eficiencia que la nuestra, es decir, un 70%. De no ser así, su ritmo de consumo sería distinto. Venga, pues vamos a plantear otro ejercicio que es el siguiente. Imaginaros que la velocidad equivalente al takt time son 90 piezas hora, pero que nuestra máquina puede ir al doble, es decir, a 180. Surge entonces la duda de a qué velocidad producir. Pues tendríamos las siguientes opciones: 2 turnos a takt time, un turno a máxima velocidad o cualquier situación intermedia. ¿Qué opináis? Hombre, siguiendo con la mentalidad Lean, deberíamos trabajar a baja velocidad para cumplir con el takt time, pero quizás parecería más lógico ir a la máxima velocidad para poder completar toda la producción en un turno y, de este modo, también ahorrar en costes. La realidad es que para afrontar esta decisión nos faltan datos. Normalmente se suele escoger la solución más productiva y deberíamos rellenar una tabla más o menos como la que sigue. Lo lógico es que si trabajo a más velocidad voy a necesitar más operarios y normalmente la eficiencia baja porque llevo la máquina más al límite. La productividad se mide como piezas reales partido tiempo y operario. Si realizamos el cálculo, vemos que la solución más productiva es, en este caso, trabajar a baja velocidad. Os pongo un comentario, la letra pequeña, diciendo que estrictamente habría que considerar todos los costes, no solo la mano de obra. Hemos dicho que podría existir una velocidad intermedia más productiva. Por ejemplo, con 4 operarios, ahora voy a 90 piezas hora, pero quizás podría llegar hasta 100, manteniendo esa eficiencia del 80%.
Esto significaría que con este incremento de velocidad puedo ganar un 100 partido por 90 igual a 11% de productividad. Y si tengo 10 turnos a la semana, me permitiría prescindir de uno de ellos, lo que implicaría buscar otro trabajo para esas 4 personas, que podría ser pues limpieza, mantenimiento preventivo, etc. Otra opción, trabajando a 100 piezas hora, puede ser parar cada turno el 11% del tiempo para hacer esas operaciones que decíamos dentro del turno, por ejemplo, al final de la jornada. Otra opción sería cambiarlos de sección, encontrarles un trabajo que pudieran hacer en otra parte. Y si finalmente decido mantener las 90 piezas hora, se supone que los operarios tienen ese 11% de insaturación en los cuales podrían llevar a cabo otras tareas, por ejemplo de mantenimiento o de calidad durante el turno. Y eso se tendría que traducir al final en una eficiencia más alta. Entonces vemos que se me abren varias alternativas. Sería cuestión de ir probando y ver el impacto sobre la producción y la eficiencia. En este ejemplo, lo que estamos viendo es que pese a la teoría Lean, que me diría que tengo que trabajar sí o sí al takt time, lo que prima es el coste óptimo. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Ya solo nos falta la mejora continua para completar los 4 principios básicos. Nos vemos pues en el próximo vídeo. Un saludo a todos.